de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba, allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo, pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Bueno, queridos hermanos, por fin estamos en el aire. Tuvimos algunos problemas técnicos de micrófono y cámara. Dedicamos este programa a la Santísima Virgen María, que ella nos guíe, nos cuide el programa para que podamos transmitir la verdad completa, la verdad total, como la trae Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bueno, ante todo les recuerdo que este programa, Zapato de Encuentro, hoy vamos a transmitir algo muy especial también, siguiendo con el liberalismo, pero esta vez el liberalismo moral contra la ley de Dios, en un país de ateos bautizados. Se transmite este programa por Radio Amiga, FM Creación 97.7 de La Plata, aquí en directo, pero en diferido Radio Morenita del Valle, 104.5 MHz de Concepción del Tucumán, Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza, amigo, me estoy. Bueno, el programa anterior, el doctor Claudio Rossi, excelente programa, también como todos los programas que tratamos de hacer, invitando a personas de muy importante calibre, ¿no? Católicos de primera. Bueno, nos recordaba que precisamente a partir de la generación del 80 en Argentina, con la batalla de Caseros, comenzaba el final de la era federal y el comienzo, lamentablemente, de la era liberal, es decir, otro país. Y decía el doctor, que también es el abogado como doctor Castellano, eso se debe al liberalismo, siempre obediente, sumiso a la masonería, ¿no? Que es intrínsecamente perversa, juntamente con el marxismo, que es su hijo natural y causa de otros muchos males, como ahora estamos viendo, ¿no? Todos, y padeciendo además, ¿no es cierto? Por eso el liberalismo es pecado, como se titula el libro del padre Félix Sarday Salvani, que recomendamos leer vivamente, porque es un clásico, ¿no? Pero el liberalismo, agrega el padre Bojorge, no es simplemente pecado, es decir, un pecado, sino el pecado. Pues cuando decimos es pecado, podríamos entender que se trata de un pecado más entre otros, mientras que yo afirmo, dice el padre Bojorge, que es el pecado por excelencia, raíz, suma y cima de todos los pecados, que nuestro Señor Jesucristo por eso llamó la iniquidad.
Por eso en su libro, que también recomendamos vivamente leer, un libro de ahora actual del padre Bojorge, que se llama El liberalismo es la iniquidad, le recomendamos leer a todos. Bueno, nuestra Argentina, como decíamos en el programa anterior, que en sus orígenes nació católica, hispana, proteccionista, criolla y federal, fue sepultada, lo decía así Claudio, ¿no? Fue sepultada por el liberalismo de los 80 y en cambio, obedeciendo sumisamente a la masonería, abrió las puertas a 4 grandes males, decíamos. Sacaron a Dios de la enseñanza, de la educación, poniendo la educación laica, el matrimonio civil, el divorcio y la separación de la iglesia del Estado. Es decir, escuela sin Dios y matrimonio sin iglesia. Ahora se suma a lo ya existente, de eso va a hablar el doctor Castellano, pienso yo, además de muchas cosas más que vamos a aprender con él, la trilogía diabólica del aborto, ideología de género y eutanasia, y muchos otros monstruos, diría yo, que han soltado por la faz de la tierra, como dice San Ignacio, que el demonio anda tirando cadenas a las personas, que han soltado por la faz de la tierra los miembros del gobierno mundial, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Soros, Bill Gates, Kissinger, etc., para querer terminarnos de degradar y de sepultar con la pala, ¿no? Bueno, para terminar, a la par, otro gran maestro, juntamente con Membiel, el padre Castellani, nada menos también, decía: el liberalismo niega la elevación del hombre al estado sobrenatural, la caída del hombre y la necesidad de la redención del hombre. Por eso todo está cayendo, como en un cadáver, ¿no? Y la descomposición es rápida. Dios es el alma de todo, porque Él creó todo. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores, ¿no? Es decir, si Dios no está, todo cae, como decía San Agustín, el que cae de Dios cae de sí mismo. Por eso el hombre ahora no solamente se queda en el plano natural al sacar a Dios, sino que se pasa a lo antinatural. Bueno, al respecto hemos invitado al doctor Castellano para que nos hable un poquito de esta degradación que estamos viendo, ¿no? ¿Es cierto? Ahora sí, por fin, con nosotros hemos luchado bastante para conseguir el audio y todo. Tenemos el doctor Castellano, pero antes decir que él es abogado, egresado de la Facultad del Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, egresado también de la Escuela de Defensa Nacional, ex docente de Teoría del Estado en la Universidad de El Salvador, es presidente además de la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de la Capital Federal y fundador, algo tan importante, de la ONG Pro Vida. Ahora sí, con ustedes, el doctor Castellano, por fin. Bienvenido, querido doctor. Hola, ¿cómo te va, Agustín? Al final lo logramos. Lo logramos. Hemos luchado bastante, pero media hora, un poquito más de media hora, pero logramos. Sí, bueno, muy bien. Exactamente. Las cosas buenas tienen que costar, si no vale. Sí, perfecto, sí, lo entendí perfectamente. Así es, tal cual. Vamos a hablar un poquito sobre... Sí. Vamos a hablar un poquito sobre el liberalismo. El liberalismo, tal como lo conocemos nosotros hoy, es una doctrina que se solidifica en el siglo XVIII de la era cristiana. En realidad, de una manera u otra siempre existió una rebelión del espíritu humano contra la voluntad o el plan de Dios. Sin ir más lejos, arranca con Adán y Eva. Pero vamos a sistematizarlo. En el siglo XVIII, o sea, en el año 1700, se codifica a través del iluminismo y el racionalismo la ideología liberal. Eso da origen a la Revolución Francesa y a la entronización como deidad
de la diosa Razón, que era una prostituta a la cual se había elegido, digamos, como objeto de culto, en reemplazo de la idea de Dios o de la monarquía que se acababa de derribar. Entre los principales promotores o ideólogos en ese entonces y a posteriori de la ideología liberal tenemos a John Locke, a Immanuel Kant y a Rawls. El liberalismo tiene distintas facetas o distintas ramas. Tenemos un liberalismo de tipo económico, que es lo que llaman algunos el minarquismo, que es un Estado absolutamente mínimo, dedicado solamente a cuestiones de seguridad y control interno. Y después tenemos el liberalismo económico o anarcocapitalismo, como se denominan algunos políticos actuales, cuya finalidad es eliminar todo tipo de intervención colectiva del Estado, dejando librado todo a, digamos, una nueva deidad que ellos llaman mercado. Eso se inspiran en lo que se llama la escuela austríaca, cuyo principal mentor ha sido Federico Hayek, que en 1970 obtuvo el Premio Nobel de Economía. Ahora, ¿cuál es la crítica al liberalismo? Saquemos la parte técnica, si puede existir una sociedad moderna en donde no haya, digamos, una entidad o una organización que propone o que defienda los valores o un mínimo ético, como podría ser el Estado, e implica una comunidad jurídicamente organizada. Vayamos al aspecto filosófico o moral. ¿Cuál es la principal crítica que han hecho diversos autores y sobre todo católicos, como señalaste vos? El liberalismo es pecado en tanto niega la jurisdicción absoluta de Dios sobre los individuos y la conducta humana. Es decir, el liberalismo niega la noción de pecado y utilidad. Por eso te dicen algunos panegiristas actuales de nuestros días del liberalismo que todas aquellas acciones privadas que en modo alguno afecten a un tercero y no contradigan la moral pública están exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas al juicio de Dios. Eso es, lo sacan de la Constitución. Ahora bien, ¿eso quiere decir que la noción de pecado no existe más? ¿Eso quiere decir que alguien en su intimidad puede ser Frankenstein, en la vida pública ser San José? Es decir, el liberalismo pone como sujeto, digamos, ordenador, como objeto de valor, el deseo individual, lo que la deontología o la filosofía cristiana pone como objeto a la virtud. Es decir, libre en tanto realiza sus deseos y no en tanto es virtuoso. Es decir, la virtud ya no es más el ordenador social, el objeto de llegada, de iluminación colectiva, sino el lucro, el bienestar, es decir, consagra el egoísmo como paradigma. El hombre exitoso es el hombre que realiza sus deseos, el hombre que tiene éxito de vista económico. Es decir, el lucro pasa a reemplazar, esto tiene que ver con la moral calvinista, pasa a reemplazar a la virtud como ordenador social. Entonces el político ya no se dedica más
a hacer el bien común, sino a lograr que la mayor cantidad de personas realicen sus deseos individuales. Le han puesto, digamos, un pequeño corset, ahora citando a un filósofo local, a un político local, que es Bené Galich, diciendo en tanto y cuanto no afecten a terceros. Pero es muy difícil que no se afecten a terceros cuando lo que se está entronizando es el interés particular y egoísta de un individuo. Siempre va a afectar a alguien. Es decir, el paradigma moral del liberalismo filosófico es que el hombre exitoso reemplaza al hombre virtuoso. Qué bárbaro. No sé si querés hacerme alguna pregunta para no ser monologuista. No, está muy bueno, estoy atendiendo. O sea que la virtud ya no es propia del hombre ahora, sino el hombre exitoso, es decir, la materia. Cuando realmente lo más importante en el hombre es la virtud, es el alma, la salvación del alma, hecho imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Claro. No, está muy bien, está muy bien. Exacto. Seguí nomás porque... El comisionista de bolsa, ¿ya? El comisionista de bolsa o de mercado, sí, el arquetipo social ya no es el héroe, el santo, el sabio, sino es el comisionista de bolsa. Qué bárbaro. Se le da más importancia entonces a la cosa que a la persona. O sea que somos todos cosificados, ¿no? Por eso nosotros... Totalmente. Y nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos viviendo en una sociedad liberal, aunque no la gobiernen los que se llaman liberales. Porque si el que gana mal o el que es relegado es el docente, el médico, el sacerdote, el enfermero, el bombero, y el que gana bien o tiene éxito social y consideraciones, el futbolista, la vedette, el artista de televisión, o digamos el deportista o el que hace algún tipo de publicidad, estamos viviendo desde el punto de vista moral, filosófico, en una sociedad liberal, en donde se entroniza como valor supremo aquel que tiene éxito positivo. Sí, claro. No sé si fui claro en lo que te dije. Sí, muy claro. Claro, aquel que tiene éxito en lo económico, en el deporte, pero lo primero es los valores superiores del hombre, que tiene inteligencia, voluntad y tiene alma, ¿no? Por eso a los médicos, un médico que no quiere hacer un aborto, por poco lo meten preso, ¿no? Por poco, digo, ¿no? ¿No es cierto? Claro, porque digamos, el liberalismo no nace con Milei en la Argentina. Claro, no, nosotros tenemos una sociedad estatista, si vos querés, en lo económico, pero liberal en lo moral. Claro. O en lo filosófico. Porque el hecho de haber consagrado como un derecho el aborto, es decir, la muerte deliberada de un ser humano en el seno de su madre, como, entre comillas, derecho a decidir, consagra la voluntad humana por encima, digamos, que como cristianos tenemos, de no matar. Claro. Es decir, prima sobre la ley de Dios la autonomía de la voluntad. Claro. Eso es liberalismo a la enésima potencia. Claro. Yo hago lo que quiero y a mí nadie me juzga ni me condena. Claro. Eso es liberalismo.
Exacto. Yo puedo matar a mi hijo. Yo puedo, si quiero, matar a un enfermo o a mis padres. Eso se llama eutanasia. Lo anterior se llama aborto, eso se llama eutanasia. Es decir, yo puedo hacer lo que quiero y el Estado me protege. Eso es liberalismo. La autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad para hacer el mal es liberalismo. Cuando Perfecto. la voluntad no está regida por el bien común, es decir, por no perjudicar a un tercero y por cumplir las leyes básicas del ordenamiento natural que están contenidas para nosotros en los 10 mandamientos: no robar, no mentir, no matar, respetar al padre y a la madre, en fin, no los vamos a reiterar, vos los conocés mejor que yo. Reemplaza por la ley positiva, en donde se consagra cada uno puede hacer lo que quiera y el Estado lo garantiza. Nosotros tenemos la consagración del liberalismo, del positivismo jurídico en el orden cotidiano. Perfecto. Y eso está pasando ahora porque, como me acuerdo una charla una vez del padre Alfredo Sanz que decía lo de Adán y Eva: autónomos significa propia ley, auto, propia, nomos, ley. Autónomos, eso hizo Adán y Eva. En el pecado original se separaron de la ley de Dios. Yo hago mi capricho, mi voluntad, mi propia ley. ¿Qué es mi propia ley? Mi capricho. ¿Qué es verdad? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende. Se cortó. Una rebelión del hombre moderno, de la sociedad moderna, contra cualquier tipo de norma superior ordenadora de orden natural. Puedo matar a mi hijo, puedo matar a mi padre, puedo matar a alguien que es discapacitado para que no nazca, para no tener problemas, no tener que ocuparme. Yo puedo drogarme, yo puedo formar una familia o tener relaciones con una persona de mi mismo sexo, porque se me ocurre, porque quiero, porque me interesa, porque a mí nadie me pone condiciones. Yo puedo alquilar en una nueva forma. Yo puedo hacer lo que quiera y el Estado me lo tiene que garantizar. Qué bárbaro, ¿no? Es la sociedad moderna. Hay una rebelión del hombre contra el orden natural, contra el sentido básico de las cosas, es decir, contra... Ay, se cortó. ¿Qué pasó? Se vuelve a cortar, no sé por qué. El hombre que se parece que el internet no anda bien. A la investigación, al saber, a la educación, a la salud, a hacer el bien, a atender espiritualmente, es un hombre que está fuera del mundo moderno. No cuenta, no existe. No es un individuo a ser ayudado o protegido. El Estado fomenta hoy en día un moral que tenemos exactamente lo contrario a lo que es la virtud, a lo que es el trabajo. Se fomenta exactamente lo contrario. Se mantiene gente que cobra y no trabaja. Eso es un gran error. Ya tenemos 3 generaciones en Argentina de gente que cobra sin trabajar, totalmente deshogarizadas, es decir, no conocen lo que es una escuela o una parroquia, es decir, no comen en su casa, no hay una mesa donde está sentado el padre, la madre, los hijos, los hermanos,
los abuelos, eso no existe más. Eso no existe más. Se ha fomentado, se ha cronificado un modo, casi te podría decir como el de los animales de criadero, como los pollos parrilleros. Todos adentro de un galpón y comiendo una comida común. Es eso. Porque inicialmente surgió como un plan de asistencia crónica, cotidiana, permanente y estable. Entonces tenés gente que es asistida por el Estado para que no trabaje, para que no se eduque, para que no conviva hogareñamente, o sea, bajo un mismo techo, el padre, la madre, los hermanos, los familiares. Entonces hay una especie de disolución de la familia nuclear. Es digamos, el caldo de cultivo del narcotráfico, del narcomenudeo, de los delitos de sangre. Tenés que ir a buscarlo por esos lados, no a la avenida Alvear. Claro. Qué cosa, ¿no? Está el capricho y un Estado que debería proteger el bien común, al contrario, es como el devorador del bien común, no sé cómo llamarle, porque, por ejemplo, quieren obligar que mis hijos acepten lo que es esos libritos, sean impresos ahora para enseñarles sexo y todas esas cosas. Y yo no tengo que dejar que el Estado entre en mi casa, porque ¿dónde se generó la familia? Digo, ¿dónde se generó el Estado? De una familia salió el Estado, de una familia salió el sacerdote, de una familia salió todo. Al contrario, habría que respetar la familia, pero es al revés. Por eso no hay que dejar que el Estado entre en la puerta tuya de tu casa y te obligue a hacer cosas que van en contra del bien común, del orden natural, de la generación, lo que sea, que den en los cursos, esos cursos de, bueno, vos sabés mejor que yo explicarlo, ¿no? De la ESI, ¿no es cierto? Sí, el Estado se ha corrido de su rol, de su papel natural. Vos fíjate, por ejemplo, cuando el gobierno de Menem, el servicio militar o el servicio, se ha perdido el registro sanitario que se hacía año por año, políticas de salud, cientos de miles de análisis básicos, placas radiográficas, exámenes visuales de altura, de peso, de sangre, de orina, y podíamos tener un muestrario, digamos, de cuáles son los problemas o las enfermedades que generación a generación se iban presentando. Hoy el Estado de tener una cama, de tener un desayuno a determinada hora, hábitos, conductas, de higienizarse, bañarse todos los días, desayunar a una misma hora, almorzar, hacer alguna tarea, tener una recompensa después, salida los sábados y domingos, se ha reemplazado ahora por la educación sexual y por la adquisición por parte del Estado, que es lo que acaba de hacer Kicillof en la provincia de Buenos Aires, de penes de madera para educar a los chicos. Esa degradación, ese estado digamos, de disolución a que lleva la sociedad argentina, es lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Claro. Por eso, digamos, es muy recuperar la sociedad, sino hay primero una recuperación de los valores, porque el problema de la Argentina, composición, ni es la política económica. El problema de la Argentina es un problema moral.
La Argentina tiene las 3 condiciones que el mundo moderno exige para ser una nación moderna y desarrollada. Tenemos energía a través de vaca muerta, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio. Tenemos comida a través de la pampa húmeda y de todo el litoral marítimo. Tenemos pesca, tenemos ganadería, tenemos trigo, avena, soja, maíz. Y tenemos agua, es decir, tenemos energía, agua y comida. Las 3 condiciones que exige el mundo en nuestros días para ser una raíz desarrollada, una sociedad sana. Si en la Argentina tenemos el 60% de la población abajo de la línea de pobreza, una de las más altas tasas de criminalidad de la región, tenemos una de las más altas tasas de inflación, el problema no es económico. No. El problema es que la Argentina ha abandonado el camino de la virtud, del trabajo, de la familia, de la educación y del sacrificio. Y la Argentina entonces, digamos, es una lucha entre pandillas para usufructuar el Estado en beneficio propio. Entonces tenemos los sindicalistas tratando de sacar ventaja para ellos, tenemos los empresarios contratistas de la obra pública tratando de sacar ventajas para ellos, tenemos a los que sobrefacturan para poder dejar parte de ese dinero afuera y que no reingrese al mercado. Tenemos los carteles de la droga, digamos que entran libremente desde un narcoestado como es Bolivia a la Argentina por la hidrovía o por vía aérea. Tenemos la droga que viene de Paraguay a través de la marihuana. Tenemos el contrabando, es decir, es una sociedad en donde los 40 ladrones se han puesto de acuerdo para gobernar todos entre ellos y a eso le llaman democracia. Y el pueblo no tiene absolutamente nada que ver porque el pueblo está en la indigencia. Vos fijate que hoy la jubilación básica en la Argentina, la que cobran más del 70-75% de los jubilados al país, están en los 20 viviendo con los ingresos que tiene un país africano atrasado, de Haití. Un docente en la Argentina está ganando 6-7 veces menos que lo que gana un docente en Europa o en Estados Unidos. Estudiar medicina, imagínate vos, un chico tiene que estudiar 6-7 años entre jardín de infantes y escuela primaria, 5 años de secundaria, 1 año de CBC, 5 o 6 años la carrera de medicina, 2 o 3 años después las prácticas, para que después de 25 años vaya a ganar un sueldo miserable. Lo único que hay es gente que viene de los países limítrofes, estudia medicina porque es gratis, vienen muchos de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, y después se van a sus países. Fíjate que no tenemos absolutamente, es un país, es ingenuo, te digo. Hasta hace poco, el otro día, hubo un argentino que fue apuñalado en Bolivia y que murió y no lo atendieron porque no pagaba. Cuando vos vas a un hospital en la Argentina y está lleno de ciudadanos o gente que proviene de Bolivia que se atiende gratis. Es decir, ni siquiera hay una reciprocidad mínima. ¿Me entendés? Nosotros hemos establecido a través de los tratados del Mercosur una autonomía para las barcazas y para las naves paraguayas, por ejemplo, que no pueden ser inspeccionadas porque eso sería una especie de violación a la soberanía de esos estados y parte se descarga acá y otra parte se va para Europa. No puede ser que nosotros
nosotros vivamos en ese estado. Un liberalismo jurídico, tenemos un liberalismo político, tenemos un liberalismo moral, y bueno, lo que están ahora buscando es un liberalismo económico, pero lo único que va a hacer es acentuar el grado de decadencia y vuelvo a reiterar, el liberalismo tiene un talón de Aquiles, es la entronización de la voluntad individual como objetivo social. Es decir, niega la jurisdicción de Dios sobre la conducta humana y sobre el ordenamiento social. Es decir, yo hago lo que quiero y como yo lo quiero, está libre y está bien, y el Estado tiene que garantizarme. Yo puedo matar a mi hijo, puedo matar a mi familia, puedo matar a alguien porque tiene algún defecto congénito, síndrome de Down. Yo puedo buscar mi lucro, mi interés personal, porque eso es éxito y eso, digamos, una sociedad de gente exitosa es una sociedad feliz. Y eso es falso. Sí, ¿qué tal, no? Eso estamos viviendo en Argentina, una Argentina tan rica que Dios nos ha dado, ¿no? Y todo arrancó de estos hombres, ¿no? Que nos gobiernan desde hace tiempo, no ahora solamente. Esa traición que ha sido tantos traidores, ¿no? A la patria, a los principios que nos ha heredado, que hemos heredado de la España católica, de todo. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo regenerarse ahora la Argentina? Hay que volver a Dios, y a la moral, como dijiste vos, ¿no? La palabra moral viene de mors, que es costumbre, ¿no? A las buenas costumbres y valorar eso que dijiste, las buenas costumbres, sin duda. Bueno, muchas gracias. Por eso te digo que no noto diferencia, filan para las próximas elecciones presidenciales, ya sea Bullrich, Massa o Milei, que difieran en ese punto de vista. Es decir, claro, los tres pertenecen a, digamos, a la racionalista que tiene origen, que da origen al liberalismo. Los tres son liberales. Los tres creen en la autonomía de la voluntad humana y los tres ven vicioso que pueda existir un ordenamiento jurídico natural que sea supraindividual, es decir, que provenga de una autoridad superior. Entonces ellos, más allá de que alguno sea más o menos liberal, de explícito, no, los tres son liberales desde el punto de vista moral. Massa es uno de los que dirigió o promovió la campaña del aborto, él y su mujer, Malena Galmarini, él comandando la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich ha dicho que ella es partidaria o era partidaria de la legalidad para su futuro gabinete, en caso de ganar, absolutamente verdes o abortistas, como Obradov, que va a ir a ese Ministerio de la Felicidad, o mismo Milei, aunque él se ha dicho que está en contra a título individual del aborto, lleva candidatos que son abortistas, como Píparo, la provincia de Buenos Aires, el mismo Mara Lemoyne, que dijo que ella, creo que es la vestuarista o la que lo maquilla, que ha dicho que es pañuelo verde y que es partidaria, es pro-choice o partidaria del derecho a decidir. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Ninguna. Ninguna.
Claro. Ninguna. Los tres son liberales. Cada uno es activistas. Lo hablemos de los otros, de Izquierda Unida, de Bregman y todo eso. Claro, eso ya hay que hablar. No ocultan nada, ¿no? Pero digo, no respetan el orden natural y, como decía, no respetan una autoridad superior que es Dios, por supuesto. O al menos el orden natural, que también viene de Dios. Al no respetar eso, pero la gente está muy confundida porque, como es la voluntad, creen que el sentimentalismo también, no es sentimentalismo, hago lo que siento, pero no hay un orden, no hay un respeto a Dios. Claro que sí, estamos a punto de desaparecer como nación, digo yo, ¿no? Si seguimos así, porque cada vez el cadáver se está pudriendo más, y un cadáver cuando se pudre se va separando un miembro de otro, y cada vez peor, no sé, ¿soy pesimista en esto? No te entendí el final de la pregunta. No digo, si soy muy pesimista en lo que estoy diciendo, que es parecido análogamente a lo de un cadáver que se va corrompiendo porque el alma se ha separado, ¿no? El alma. No, escúchame, no tenemos que ser pesimistas. Lo que somos, como diría un amigo mío, optimistas bien informados, que es distinto. Claro. Es decir, Hegel decía que las cosas cuando marchan mal, digamos, es inexorable que hay un aprendizaje social. Eso no se puede discutir, es decir, el grado de rechazo social que hay, por ejemplo, a la participación en este tipo de actividades electorales. Por ejemplo, el 40% de la población no ha ido a votar o votó en blanco o anuló su voto. Eso ha sido la primer fuerza política ciudadana. Cuando te dicen, por ejemplo, que Milei sacó el 30%, sacó el 30% del 60%, eso es el 18%, digamos, no cree en un sistema que es una simulación. Vos fíjate que vos no podés elegir candidatos. Te dicen que la Constitución, en su reforma del año 94, estableció que los partidos políticos eran fuerzas indispensables de la democracia. Y sin la existencia de partidos políticos no había democracia. Y en los partidos políticos sus afiliados elegían sus candidatos. Ninguno de los que se presenta fueron elegidos por sus afiliados. Son productos de la rosca. Se reúnen 4 y dice, bueno, vos vas de gobernador, yo vas de diputado, y se acabó. Y después te dicen, bueno, tiene que ir tal día a votar. Pero yo no lo elegí, no importa, tiene que votarlo. ¿Pero por qué tengo que votar lo que a mí los lobbies de poder o el círculo rojo o los grupos económicos me imponen? Porque vos, fíjate que sos un hombre de los medios y sabés perfectamente que cada grupo económico tiene un medio de comunicación. El grupo Macri tiene La Nación Más, el grupo de Vila Manseunaquian tiene América, el grupo de Clarín tiene TN, Canal 13, el grupo del gremio del Súter, de los encargados de edificios, tiene el Canal 9 de Santa María. Cada grupo económico tiene un canal de televisión que impone sus candidatos. Y como decía Morraz, si la democracia es el gobierno de la opinión pública la forma el dinero. Y el dinero lo manejan los medios de comunicación. Entonces la gente acá no elige nada, es un combinado de piedra. Es un contrato de adhesión. Está obligado a tener que ir a votar por señores que no eligió, que eligieron otros. Democracia, ahí no gobierna el pueblo. Ahí gobiernan los poderosos, los intereses económicos. Claro. Bueno, en ese aspecto no sirve ninguno, digamos. Por lo menos no sirven a Dios. Ellos no sirven a Dios. Y sin Dios, decía el Papa, que estaba leyendo algo del Papa Juan Pablo, el Papa Magno,
Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Bueno, en el fondo, al final, todos estos constructores ateos, al final se van a dar cuenta que todo el esfuerzo que hicieron no sirvió para nada. Pero mientras tanto se están perdiendo muchas almas y estamos perdiendo a la Argentina, ¿no? Pero dice, no se edifica la sociedad sin Dios, decía Juan Pablo. Sin la ayuda de Dios sería una contradicción. Es Dios la garantía de una sociedad a medida del hombre. Claro, por eso que ahora, como esto no es a la medida del hombre, como bien vos lo explicaste, el hombre padece hambre, padece angustia, padecen los suicidios con respecto a obligaciones que quieren imponer a toda costa la ESI, y entonces hay suicidios, padece lo antinatural, por supuesto. Se padece todo porque esta democracia no está para la medida del hombre, como la catedral. La catedral era hermosa porque era a la medida del hombre, ¿no es cierto? Con sus ojivas, pero siempre armonizando con el hombre. Acá es todo lo contrario. El hombre es el tiro al blanco. El hombre es el que hay que destruir. No lo dicen, al contrario, lo usan como una cosa, porque ya el ser humano no es más un ser con dignidad, bautizado a imagen de Dios, sino una cosa. Creo que el padre Membiel lo dijo también así, ¿no? Sí, así lo dice en su libro Concepción Católica de la Política. Sí, toda sí. política para los hombres de fe que no esté ordenada a lograr los principios del bien común en orden a los valores de la fe, es una política contraria a los deseos de Dios y de la naturaleza. No me importa que eso produzca lucro, produzca bienestar de algunos, eso va en contra del orden natural. El lucro no es el objetivo de una sociedad. Por supuesto que el que fabrica bombas necesita que haya guerra porque va a ganar más dinero y va a producir mayor necesidad de obreros y va a crear una especie de bienestar, pero es un bienestar basado en el malestar de otros. Claro. Entonces, si el mal no se analiza en su contexto y lo analizamos individualmente, esta empresa está ganando, da buenas utilidades y ha tomado nuevos empleos y a esta ciudad donde está radicada le favorece, pero no, lo que produce esta empresa ha matado 100.000 personas, entonces como no se tiene en cuenta el interés general, sino el interés individual de los accionistas o los dueños de esa empresa y a lo mejor de los que en ella trabajan, entonces estamos teniendo un diagnóstico equivocado. Claro. Por eso tenemos que tener una política que piense en el interés general, en el bien común. Y si esa política no está ordenada con los principios y valores de la fe, directamente está condenada al fracaso. Es inexorable. Claro, y es lo que hemos vivido nosotros en los últimos años. Nosotros, desde en el 83, hemos tenido la ley de divorcio, la ley de identidad de género, el aborto, la ley Micaela, la ley Justina, todo lo que vos quieras. ¿Y qué es lo que tenemos? Y tenemos disolución social, destrucción de la familia, niños abandonados, pobreza, miseria, exclusión, violencia, delito. Entonces esto no funciona. Entonces dice, no tenemos más derechos. ¿Derecho a qué? No existe el derecho a hacer el mal. No existe el derecho a robar, el derecho a matar, el derecho a mentir, el derecho a consigna como fuente de derecho. La ideología de género, por ejemplo, es una ley que consagra la esquizofrenia como fuente de derecho. Sí. Porque cuando antes yo te decía, se llamaba Napoleón, era un manicomio. Hoy es autonomía de la voluntad y si vos te consideras mujer, van a te dan una ley de mujer, te jubilas 5 años antes y si cometes un delito vas a la cárcel de mujeres. Pero es una ley contra la biología, contra el sentido común. Claro.
Sí. Y siempre, ¿quién atacó el orden natural? El marxismo y el liberalismo, Bueno, no que te son por quiero eso agobiar. perversos. No, si no estoy agobiado, al contrario, está muy bien. Bueno, tenemos que saber, yo al menos acuso a todos estos gobernantes liberales que hemos tenido hace tantas décadas, ¿no? De la generación del 80 o del 37, como decía Claudio Rossi, que están degradando a nuestra Argentina con esas ideas foráneas o ideas de la masonería, de todo esto, ¿no? Estamos muy mal. Así es. Sí, por supuesto. Vos sabés que hay un dato que poca gente tiene en cuenta. Todas las directivas de la campaña por la legalización del aborto fueron invitadas a exponer a la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la masonería en Buenos Aires. Ahí en la ex calle Gangallo y Perón. Todas. Sí. No faltó ni. Entre ellas Patricia Bullrich. Ajá. Sí, exacto, sí, por supuesto. Otra cosa, para terminar casi, doctor, la verdad que hemos hablado bastante, el sofisma. Es importante el fin de las cosas. Vos sabés que Santo Tomás decía, res specificuntur in fine, las cosas se especifican por su fin. Entonces, ¿cuál es el fin de las cosas? ¿Cuál es el fin de esta, llamémosle, próxima contienda electoral? ¿Elegir a los más virtuosos? ¿Elegir a los del bien común? ¿Han escrito elegir a los mejores para elegir una sociedad? ¿O reemplazamos eso por los más astutos? Yo no veo que vayamos por buen camino, porque no estamos buscando la arete, como decían los griegos, la perfección. No estamos eligiendo entre los mejores. Cuando vos tenés un problema de salud, por ejemplo, un problema de salud serio, consultás, es bueno este médico, lo conocés, qué antecedentes tiene, me lo recomendás. ¿Cómo puede ser que eso que nosotros hacemos en la vida cotidiana para pintar una casa, para elegir un profesional de la salud, para llevar a reparar un automóvil, ese mecánico, lo conocés, lo recomendás? No lo hagamos con nuestros dirigentes sociales y políticos. Digamos, la política es una actividad monárquica, es decir, Kirchner la deja a la mujer la deja al hijo, Menem ponía al hermano, Alfonsín ponía al otro hermano, De la Rúa puso a su hermano, Massa a la mujer Galmarini, pasa a ser una monarquía berreta de manejo familiar de la cosa pública. Macri pone al primo, es decir, todos familiares. Son todos familiares y funcionarios públicos. Vos fijate que todos son funcionarios públicos y son todos familiares. Sí, tal cual. Por eso se ha dejado, no hay vuelta que darle. El principio es así, se ha dejado a Dios y se cae entonces de sí mismo, como decía San Agustín, y se mantiene muy poco tiempo ese orden natural, porque sin Dios se va a lo antinatural, en todos los órdenes de la vida. Bueno, la verdad que ha estado brillante tu exposición, recién ahora están apareciendo los comentadores porque empezamos más tarde, nuestros acá nos han escrito, Casimiro Lazar, excelente, doctor Castellano, brillante, la señora también María Rosa Luisa y Lorenzo también, muy bueno, dice, cierto todo lo que está expresando el doctor Castellano. Bueno, muchas gracias, creo que
No sé si habrá más algo que agregar, solamente un consejo para los jóvenes, porque lo que te quería decir recién... Gracias, Agustín. Y al contrario, felicito por tu programa. Hago lo que puedo, porque es el celo que uno tiene como sacerdote de que Cristo reine, ¿no? Reine en todo el orden de la sociedad para que se cure la sociedad, está enferma. Y ahora más enferma que nunca, como decía el famoso padre Escurra, ¿no? Está enferma nuestra patria, más enferma que nunca, ahora más todavía que cuando lo decía él, porque está enferma de todo. Y entonces hay que amarla más a la patria, ¿no? Porque es la madre, pero hay que curarla. Digo, los sofistas, tantos sofismas que hay, tantos sofistas que engañan diciendo voy a hacer esto, entonces nos gusta cómo hablan, porque hablan lindo, la verdad. Pero una vez un amigo mío me decía, de los políticos no hay que seguir lo que ellos dicen, sino lo que hacen. Ese amigo eras vos. Y es verdad, porque lo que ellos dicen son palabras bonitas, pero lo que hacen es lo que hay que seguir, los ejemplos, la moral. Y el hombre virtuoso va a guiar bien una nación si tiene esa capacidad. Claro, pero ahora como la gente se engaña, siempre aparece un nuevo... A ver, en el circo que estamos viviendo, porque hace tiempo que estamos de circo, la democracia se ha comportado como un circo, ¿no? El que convence más a la gente engañando, a ese vamos a votar, como un circo, ¿no? Bueno, ahora me gustó porque habló, me gustó cómo acaricia a un niño o cómo habla, qué bonito que habla, me gustó, listo, a lo vamos a seguir. Pero los engañan, siempre mienten. O sea, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, muchas gracias, mi querido amigo doctor Castellano. Ojalá que la gente se avive, en el buen sentido, más que avivarse, se haga cristiana y sigan más bien a Dios, es decir, los principios de la Iglesia de siempre, la Iglesia católica, de los papas que han condenado al liberalismo moral especialmente y gravemente condenado, muchos papas, los papas condenan todo esto. Por favor, dense cuenta que no hay que dejarse engañar y seguir a Dios. Y los principios divinos están pegados totalmente a los principios naturales, porque Dios creó el orden natural, Él es el creador de todo. Bueno, querido doctor Castellano, le vamos a dar una bendición a todos los que están escuchando y a vos y a tu familia también. ¿Puede ser? ¿Algo más para agregar? No, Bueno. Simplemente recordarle a la gente que si tienen principios o valores cristianos, que si tienen una fe, no pueden votar en contra de esos valores. Ahí está. No pueden, digamos, proclamarse de una manera y votar como ateos, porque si no, como decía el epígrafe de la charla, es un país de ateos bautizados. Sí. Que la gente se preocupa del bautismo, de las estampitas, de la comunión, de los quintos, del vestido, de la fiesta, de la torta, y después cuando tienen que votar, votan como si fueran ateos o paganos. O como decías vos, adúlteros, chorros, yo no conozco ningún político pobre. Claro, y después claro, van y votan sosteniendo novia, las flores de la iglesia, la fiesta, el bautismo, los padrinos, las estampitas, la confirmación, el macanudo, es una familia, y después van y votan por alguien que es adúltero, ladrón, coimero, está a favor del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género. ¿Cómo es eso? Que se puede pensar y actuar de una manera y después se termina fomentando, digamos, los que encarnan exactamente lo contrario. Hay que ser yo veo siempre, y se ve muchas veces en las misas, gente que viene a misa, digo,
y después votaron a cualquiera, como decís vos, y viene la misa. Claro, claro. Y yo les digo, ¿cómo van a votar a tal o cual? Por lo menos, fíjense en lo que son primero, ¿no es cierto? Bueno, o se cuelgan rosarios para la Virgen de Luján, se cuelgan rosarios y votan, como decís vos, a los abortistas. Sí, hoy en día tenemos que ser sanos en eso, muy inteligentes, rebelarnos contra el mal, pero ser valientes, porque si no, esto no termina más. Bueno, muy bien. Creo que estamos. Creo que hemos dicho bastantes cosas. Se corta para mí un poco por la internet, pero igual se escucha bien. Buenísimo. Querido doctor, ahora sí. Bueno, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nosotros lo que queremos con estos programas es que Cristo reine en la sociedad, no en apariencia, sino de verdad, ¿no es cierto? Instaurare omnia en Cristo, ¿verdad, doctor? Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, mis queridos hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Ahora voy a poner Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol!